Bienvenidos, vamos a resolver un ejercicio de continuidad. En este caso, tenemos una función definida por trozos, como se ve en pantalla, también llamadas ramificadas, este tipo de funciones, y lo que nos piden es hallar los valores de los parámetros a y b para que esta función f sea continua en todo su dominio. El dominio de la función f es todo el campo de los números reales, ya que para las x menores o iguales que menos 1, está definida como una función valor absoluto. Las funciones valor absoluto son funciones continuas. En el tramo desde menos 1 hasta 2 inclusive está definida como una función constante. Las funciones constantes también son funciones continuas. Y para las x mayores que 2 está definida como una función cuadrática que también poseen gráficas continuas, las famosas parábolas. Entonces, mi función f está definida en todo el campo de los reales y cada trozo de f es una gráfica continua, donde nosotros tendremos que trabajar para poder hallar los valores a y b, de manera tal que la función en su conjunto sea continua. Nosotros tenemos que trabajar en los puntos de pegado, es decir, en aquellos valores de x que dividen las gráficas pasando desde una hasta la siguiente. En este caso serían los valores menos 1 y 2. En esas x voy a tener que trabajar para que al salir de una gráfica y comenzar en el nuevo tramo de mi función f, la función se pegue bien, es decir, demuestre cierta continuidad en su dibujo. En x igual menos 1, entonces voy a pedir que la función se pegue bien, es decir, sea continua. ¿Cuánto vale la función en menos 1? La función en menos 1 está definida en el primer tramo, es decir, en el primer renglón. Bueno, la función en menos 1 vale a veces el valor absoluto de menos 1 más una unidad. Eso sería a más 1. Por condiciones de continuidad, entonces, para que sea continua en ese valor menos 1, la función debe poseer un límite que coincida con este valor funcional. El límite de la variable tendiendo a menos 1 tiene que ser exactamente el valor de la función en menos 1, es decir, a más 1. ¿Cuánto vale el límite de la función tendiendo a menos 1? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, porque si yo me acerco a menos 1 hay dos posibles miradas, ya que la función está definida por trozos y los vecinos de la izquierda de menos 1, es decir, los valores menores a menos 1, tienen su gráfica en el trozo del primer renglón, es decir, en una función valor absoluto, y la mirada de los vecinos a derecha, es decir, de los valores mayores a menos 1, tienen su gráfica en una función constante. Por lo tanto, voy a tener que realizar una mirada lateral. Cuando me acerco a menos 1 por izquierda, valores menores a menos 1, mi función toma el aspecto del primer renglón. Es decir, voy a tener que colocar como fórmula funcional a veces el valor absoluto de x más 1. Entonces, tender a menos 1 por izquierda es hacer este cálculo. Si la variable x tiende a valer menos 1 por valores menores, sería menos 1.01, etc. ¿Cuánto va a tender a valer la función? Bueno, x tiende a valer menos 1, por lo tanto el valor absoluto en este caso tiende a una unidad, multiplicado a veces más 1, el límite por izquierda es a más 1, que coincide con el valor funcional, ¿no es cierto? Ahora, para que exista el límite en menos 1, hay que hacer coincidir el límite lateral izquierda con el límite lateral a derecha. ¿Qué pasa? Con las x mayores a menos 1 ya son evaluadas en el renglón siguiente, ¿sí? Fíjense que menos 1 es un valor que podríamos decir divide las aguas, ¿no es cierto? Entonces, los valores mayores a menos 1 están evaluados por una función constante que es b. Cuando yo tome el límite a derecha,
La función f entonces va a tener como definición una función constante de b unidades. Bueno, una función constante evaluada en cualquier x da siempre el mismo resultado que es b. Por lo tanto, el límite lateral a la izquierda es a más 1. El límite lateral a la derecha es b. Para que el límite exista, yo lo que necesito es que el límite a izquierda coincida con el límite a derecha. A y b no sé cuánto valen, pero tienen que cumplir esta relación para asegurar continuidad en el valor menos 1 de la variable. Si cumplen esta condición, la gráfica de f en el valor menos 1 va a pasar de un valor absoluto a una función constante sin pegar saltos, es decir, de manera continua. ¿Qué otra condición tengo que cumplir para que f sea continua en todo su dominio? Debe ser continua también en el valor 2. Muy bien. ¿Cuánto vale la función en 2? La función en 2 vale b unidades. F de 2 es igual a b. Si yo quiero calcular el límite cuando me acerco a 2, va a suceder algo similar a lo que pasaba en menos 1. Como el 2 tiene una definición a izquierda para valores menores y otra definición a derecha para valores mayores a 2, las miradas en acercamiento al 2 me invitan a dividir mi estudio en qué pasa a izquierda de 2 y qué pasa cuando me acerco al valor 2 a derecha. ¿De acuerdo? Si me acerco al valor 2 por valores menores, la función vale la forma constante b. Por lo tanto, el límite izquierda sería de b unidades. Cuando me acerco al 2 por derecha, mis valores de x están evaluados en la función cuadrática. Entonces, el límite a derecha es estudiar la tendencia de esa función cuadrática en cercanía del valor 2. ¿Sí? Bueno, ¿a cuánto tiende esta función cuadrática? A su evaluación en 2 unidades, es decir, tiende a valer 4. Si x prácticamente es 2, al cuadrado 4 por 3, 12, menos 8, 4 unidades. El límite de derecha entonces es 4, el límite izquierda de 2 es b, que coincide con el valor de evaluación de 2. Para que exista el límite en 2, para que exista el límite, lo que yo tengo que pedir es que los límites laterales coincidan. Por lo tanto, yo tengo que pedir que b sea igual a 4. b igual 4 es el valor del parámetro que hace que la gráfica a izquierda de 2 y la gráfica a derecha de 2 se pegue correctamente en ese momento. Ahora, una vez que tengo el valor b, vuelvo a mi condición que había quedado de continuidad en el valor menos 1, que relacionaba los parámetros a y b. Si b vale, por necesidad de continuidad en el 2, 4 unidades, a, no sé quién es, pero tiene que cumplir esta relación para que f sea continua en todo su dominio. Continua en 2, que implica b igual 4 unidades, continua en menos 1, que implica a más 1 igual b. Por lo tanto, a debe valer 3. Ahora vamos a ver gráficamente qué sucede con todo esto.